Muy buenas noches, señoras y señores. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima, tengan todos ustedes muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos los colegas, periodistas y comunicadores de toda la República. Hoy iniciamos un ciclo de charlas, de conversaciones, de diálogo con los periodistas y comunicadores en nuestro mes, en el Día del Periodista, que lo iniciamos el pasado 29 de septiembre. Es un honor para nosotros el de haber realizado este trabajo conjunta con todo el Consejo Directivo. Hemos hecho una programación para todo el mes, en forma gratuita, directa, a todos los periodistas y comunicadores. Hoy el tema es más que importante. ¿Está en peligro la libertad de prensa y de expresión? Hemos podido ver en los últimos tiempos cuán difícil se ha puesto la situación para los hombres de prensa, sobre todo para los reporteros que salen a las calles en busca de noticias, en busca de la información. En esta oportunidad será la doctora Mercedes Morocho Arias, nuestra asesora legal del Colegio de Periodistas de Lima, quien tendrá a su cargo la conducción de esta reunión de hoy, y a quien damos la bienvenida. Buenas noches, doctora Mercedes. Gracias por su participación, colaboración en este evento de mucha importancia para todo el país. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Agradezco al Colegio de Periodistas de Lima, al decano, el doctor Luis Zipacti, a todos los miembros de periodistas y comunicadores sociales en este mes tan importante que se celebra y se conmemora sobre todo al periodista. Agradezco en el transcurso de esta hora vamos a tener la participación importantísima del periodista Carlos Paredes de Willax, del canal Willax. También vamos a tener al periodista César Rojas del diario Expreso. Más tarde, ya al final, vamos a tener al reconocido abogado constitucionalista, el doctor Joseph Campos. Bueno, vamos a hablar, doctor Zipacti, vamos a hablar efectivamente esta noche sobre la libertad de prensa y expresión están en peligro. Pero antes de ello, vamos a recordar, porque yo creo que no podemos olvidar a aquellos periodistas que han sido asesinados justamente por llevar la noticia y decir la verdad. Hablamos del caso de Hugo Bustios, de 40 años, en este atroz asesinato, era periodista de Caretas. Eso fue en el año 88. Luego tenemos el caso de Jaime Ayala, ayacuchano, del diario La República. Melissa Alfaro, de 23 años, ella muy joven, también periodista y jefe de información del Seminario Cambio, que recibió un sobre y era un sobrebomba, eso en el año 91, y así como a los periodistas de la masacre de Uchuracay en el 83. Es importante indicar que nuestro país, y vamos pasando las diapositivas, nuestro país vivimos en una democracia. Y al vivir en una democracia, nosotros, la piedra angular de la democracia viene a ser la libertad de prensa y la libertad de opinión. Vamos a pasando a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia de esta libertad de prensa? Es el desarrollo porque los medios van a favorecer la libertad de expresión y contribuyen al fortalecimiento de la paz, el desarrollo, pero sobre todo del tema de los derechos humanos. La libertad de prensa está debidamente amparada en el derecho constitucional. ¿Y cuáles son los límites de esa libertad de expresión o la libertad de prensa? Toda persona tiene derecho a la protección, efectivamente, pero de la libertad de prensa y sobre todo también los periodistas, pero también bajo límites. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente, y es lamentable que los periodistas están siendo actualmente procesados mediante querellas. Recordemos que nuestro país es el país con el mayor número de periodistas querellados, y es por eso que en el Colegio de Periodistas de Lima hemos iniciado un fuerte de defensa legal para que los periodistas y los comunicadores sociales se sientan debidamente amparados conforme a sus derechos constitucionales.
Para algunos persecución judicial y para otros dicen que no, que es la labor misma del Poder Judicial, pero yo creo que tiene que ver siempre, siempre tiene que ver pues un contrapeso en ello. Vamos pasando a las diapositivas. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución Política del Perú. Y el artículo 19 de lo que viene a ser de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así lo indica, y los instrumentos jurídicos internacionales. ¿Cuál es la imagen que proyecta, vamos pasando a las siguientes diapositivas, el Perú en relación a la libertad de expresión? Esta imagen que proyecta definitivamente es negativa, porque, como bien decimos, los periodistas hoy en día lamentablemente se encuentran en medio del desamparo al estar en un gobierno que al parecer no respeta la libertad de expresión. ¿Qué dice el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? Señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Vamos avanzando con las diapositivas. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de selección. ¿Qué es lo que dijo Pedro Vaca Villarreal el 20 de mayo de este año? Él es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Él indicó que son días difíciles para la prensa al observar que un grupo de periodistas no pudieron ingresar a la sede del Ejecutivo cuando él se dirigía justamente a un encuentro para conversar estos temas de la libertad de prensa con Pedro Castillo. Existe un peligro latente definitivamente en un Estado democrático y esto resulta lamentable. Vamos a ver también lo que ha pasado y lo que no se respeta. Por ejemplo, tenemos acá en la pantalla, bien dice la diapositiva, existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Declaración de Chapultepec, donde no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquier sea el medio de comunicación. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa y es algo que en este gobierno está resultando cotidiano y que tenemos nosotros múltiples denuncias de los periodistas y los comunicadores que hoy en día no pueden expresar y no pueden llevar a cabo su trabajo con total transparencia. Nosotros nos solidarizamos totalmente, sobre todo con el periodismo de investigación, porque gracias a este periodismo de investigación se puede transparentar situaciones que vienen a ser justamente actos de corrupción o ya delitos de corrupción. ¿Qué serían si los periodistas de investigación hoy en día no marcaran esta pauta, cuando realmente quien debería hacer este trabajo es el Ministerio Público, quien lo realiza primero en contradicción es el periodismo mismo de investigación y son ellos que están siendo hoy en día pues simplemente perseguidos, ¿no? Y así se siente. Según la Declaración de Salta, propone salvaguardar la independencia de los medios de comunicación en el entorno digital, bajo todo su contexto. Vemos como incluso actualmente existen dos proyectos que estarían atentando o al parecer van a atentar contra la libertad de prensa y de expresión, que es el proyecto de ley presentado, vamos avanzando con las diapositivas, por el Ejecutivo, que criminaliza la difusión de información reservada e investigaciones penales, que plantea la incorporación del artículo 409C del Código Penal, la difusión de información reservada de la investigación penal, salvaguardar la información reservada a la que tiene acceso, cargo, función que desempeñan los operadores de justicia y los actores procesales en general, así como garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, manifiestan, pero para todo ello no podría darse porque definitivamente el periodismo de investigación no puede tener límites. Claro, si
están actuando de manera que atenta contra los delitos del honor, podría ser, pero cuando recordemos que los periodistas tienen el deber de justamente transparentar los asuntos, sobre todo de los altos funcionarios públicos, ¿no? Porque ellos trabajan para el Estado. Cuando un periodista ejerce su labor, ejerce una labor con verosimilitud del derecho. ¿Qué quiere decir? Lo más cerca a la verdad. No necesariamente va a decir totalmente la verdad, porque lógicamente se basa en sus fuentes periodísticas. Otro de los proyectos que estaría por atentar contra los periodistas es justamente el de aumentar la pena en los delitos contra el honor. Esto también iría en contra de lo que viene a ser la labor misma del periodismo. Ningún periodista, bajo ningún contexto, debería de ser pues procesado cuando está diciendo una verdad, y es su verdad o la verdad que le está revelando las fuentes, porque esto va a dar justamente inicios de investigaciones importantes. Si no fuera por la prensa libre, la libertad de expresión, en nuestro país muchos de los actos de corrupción, actos ilícitos, pues simplemente no estarían judicializados. Si existe la libertad de prensa y expresión, es una reflexión de esta noche, pero sobre todo que todos los peruanos tenemos que siempre respaldar la labor de los periodistas, de los buenos periodistas que hoy en día se fajan y que trabajan muy duro y de manera ardua para poder transparentar las situaciones como ya he manifestado. Es importante entablar mesas intersectoriales e interinstitucionales en nuestro país, tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Periodistas de Lima, del Colegio de Periodistas del Perú, y así los principales colegios, para que poder, y sobre todo con aquellos periodistas pues que hoy en día están o se sienten amedrentados con sendos procesos judiciales, porque la libertad de prensa y expresión son los principales, el principal termómetro de lo que viene a ser la democracia misma. Urge un registro también de los periodistas en situación de riesgo y sumar esfuerzos, como lo estamos haciendo actualmente en el Colegio de Periodistas de Lima. Hemos tenido esta noche el honor de invitar a panelistas importantes, entre ellos tenemos al destacado periodista Carlos Paredes, a quien le vamos a dar el pase, porque el periodista Carlos Paredes representa también al Colegio de Periodistas de Lima, pero actualmente está enfrentando un tema de una querella por el señor Vladimir Cerrón. Ningún periodista debería ser definitivamente procesado, pero ante ello, y también lo digo en forma pública, es su Colegio de Periodistas de Lima, el Colegio de Periodistas del Perú, y quienes simplemente van a ejercer esta defensa en pro de la libertad de prensa y de opinión. Vamos a darle paso. Muy buenas noches, Carlos. Te saluda Mercedes Morocho. Doctora Mercedes Morocho, buenas tardes. Un saludo también a nuestro decano, Luis Tipacti, a mi colega César Roas, y a todos los que nos están siguiendo en esta plataforma digital del Colegio de Periodistas. Escuchaba con atención la explicación que nos hacía doctora Morocho respecto a las declaraciones tanto de Chapultepec como de Salta, que en el sistema interamericano protegen, salvaguardan la libertad de prensa y la libertad de expresión como derechos fundamentales, no solo de los periodistas, sino sobre todo de la sociedad, del ciudadano, porque es a través del trabajo periodístico y de los medios de comunicación que los ciudadanos se informan, tienen ese derecho a saber respecto a la cosa pública. Y cuando se atenta contra la libertad de prensa, se atenta contra el derecho fundamental a estar informado de la ciudadanía en general. Decía, estos dos instrumentos no han sido ratificados, no han sido firmados por el presidente Pedro Castillo Terrones, a pesar de que en septiembre del año pasado, cuando ya estaba en Palacio, un grupo de gremios de los medios de comunicación, concretamente el Consejo de la Prensa Peruana, fue a visitarlo, le explicaron de qué se trataba y lo comprometieron a firmar estos dos instrumentos internacionales, y hasta el día de hoy
no lo ha firmado. Y eso es una muestra inequívoca de que este gobierno está deteriorando día a día la libertad de prensa. Y solamente quiero poner algunas cifras que hemos ido mapeando desde la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas de Lima, que me honro en presidir. Según la Unidad de Periodismo de Datos del Diario El Comercio, no del colegio, Diario El Comercio, ellos han contado desde la campaña electoral del año pasado hasta el 1 de octubre, que es Día del Periodista en el Perú, 30 agresiones directas del presidente de la República contra la prensa, contra los periodistas. Incluso ha habido, lo hemos visto todos, una respuesta poco, digamos, elegante, tratándose de un presidente de la República, cuando un reportero, precisamente de Willax, le pregunta sobre la posibilidad que renuncie si él lo estaba barajando, y le responde: señor, ¿está usted loco? ¿Está usted loco? ¿No? Un presidente no debe responder así a un periodista, porque el periodista no le está haciendo una pregunta a título personal. El periodista está representando a la ciudadanía y en esa condición le está haciendo una pregunta al gobernante, que tiene el deber de responder, de dar cuentas de las acciones de su gobierno precisamente a la ciudadanía. ¿A través de quién? A través de los medios de comunicación, y los periodistas son los facilitadores. También hemos comentado que en lo que va de estos 13 meses de gobierno, solo en Lima, es el Colegio de Periodistas de Lima, ha podido contar hasta 13 periodistas, entre ellos está César Rojas y el que habla, querellados, denunciados penalmente por exministros, funcionarios del actual gobierno o gente relacionada a ellos, ¿no? En mi caso tengo 2 querellas, por ejemplo, como comentaba usted, doctora, las 2 en la ciudad de Huancayo, una directamente interpuesta por Vladimir Cerrón y una segunda por una persona directamente relacionada a él. Quiere decir que hay en promedio una querella o un periodista querellado por mes, ¿no? También tenemos 2 proyectos de ley, uno que ha presentado directamente el Ejecutivo, que quiere criminalizar el periodismo de investigación, sancionando con pena de cárcel efectiva a aquellos periodistas que osen publicar información sobre investigaciones reservadas que el Ministerio Público está haciendo, precisamente en temas de corrupción del poder de turno, ¿no? Donde, dicho sea de paso, el presidente Castillo Terrones tiene 7 investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación. También hay otro proyecto de ley presentado por la bancada oficialista que pretende subir a más de 4 años las penas por los llamados delitos contra el honor, probablemente para asegurarse que cada vez que ellos instrumentalicen el Poder Judicial para acosar a un periodista, se aseguren de que vaya a la cárcel efectivamente, ¿no? Con penas más altas. Cuando la tendencia internacional, no solo en América, sino en el mundo, es a sacar del Código Penal estas controversias, ¿no? Estos temas llamados delitos contra el honor, o también le llaman delitos de prensa, porque se trata de una indemnización, una reparación civil, más no atentar contra la libertad de los periodistas, porque eso tiene efectos nocivos para la libertad de prensa, ¿no? Puede inhibir a los periodistas y lograr algo que es aún más pernicioso que la censura, la autocensura, ¿no? Y ha pasado en varios países, México, Centroamérica, que se ha dado este fenómeno. También debemos decir que hay milicias urbanas que ahora se llaman ronderos, ¿no? Que están acosando, insultando a los reporteros que cubren normalmente las veces que el presidente tiene que ir obligado a declarar al Ministerio Público. Estos que se llaman líderes de poblaciones populares están no solo insultando, sino en algunos casos agrediendo físicamente a reporteros y reporteras que están cumpliendo con su trabajo. También debemos decir que el Canal 7, TV Perú,
en general, el Instituto de Radio y Televisión, que es un instituto público que se financia con el dinero de los impuestos de todos los peruanos, adscrito al Ministerio de Cultura, ha sido tomado editorialmente de manera grosera por el gobierno de turno, interrumpiendo todo un esfuerzo de más de 3 lustros para hacer de este canal del Estado en un canal al servicio de la gente, al servicio del pueblo, al servicio de la ciudadanía y no al servicio de un gobierno en particular. Se ha despedido por lo menos a 3 periodistas que yo conozco sus casos directamente, porque no aceptaron la nueva línea editorial, que es básicamente no criticar al gobierno de turno, hacer entrevistas complacientes, no informar sobre ciertos temas que al gobierno de turno le caen mal. Es el caso de Enrique Chávez, que además es director de la revista Caretas, por ejemplo, que hacía las entrevistas políticas en la noche con un criterio obviamente de imparcialidad, con un criterio de ser periodista que haga las preguntas que el promedio de los peruanos quisiera hacer a las autoridades. También la productora periodística Vanessa López, incluso la reportera Tiffany Tipiani, que fue agredida por un miembro de seguridad del presidente, y claro, como era del canal del Estado, ellos pensaban que no iba a quejarse, se quejó como debiera ser, y por eso no le renovaron su contrato. Es decir, que el gobierno ahora está utilizando el Canal 7 básicamente como prensa oficialista, y a eso se suma, por ejemplo, los llamados periodistas alternativos, que desde mi punto de vista no son ni periodistas y menos alternativos, ¿no? Son gente que no trabaja en un medio de comunicación, no hacen preguntas periodísticas. Increíblemente el Canal 7 el otro día en un viaje al Cusco, donde se metió en el avión presidencial a estas personas, ellos le hicieron una entrevista de a 2, un hombre y una mujer, entrevista, por decir algo, ¿no? Porque no fue más bien una serie de adulaciones al gobernante, y eso se transmitió en directo por el Canal 7. Esta mañana en un evento donde participó tanto el decano como la doctora Mercedes Morocho, tuve la oportunidad de escuchar a la colega Jacqueline Ollarse, que no solamente era representante del Instituto Prensa y Sociedad, que es esta ONG que con dinero de la filantropía internacional trabaja en el Perú, sino también es miembro del directorio de TV Perú, ¿no? Entonces me pareció raro que no hable de estos temas, que nos, desde, digamos, su posición cómoda, nos hable de cosas teóricas, de la libertad de prensa y de las cosas que están haciendo en IPIS, pero cuando les toca, desde su trabajo, pisando tierra, en este caso, como integrante del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, me gustaría saber qué está haciendo para evitar que el gobierno de turno esté tomando de manera grosera la línea editorial del canal de todos los peruanos. Por estas consideraciones, para no extenderme, yo considero que la libertad de prensa, que como lo ha dicho usted, doctora Morocho, es un medidor muy importante para saber qué tan democrático no es una sociedad. En el Perú está cada día más hostilizada, más acosada, digo, la libertad de prensa, y esto no atenta directamente ni contra los medios de comunicación, que siguen haciendo su trabajo, ni contra los periodistas, que no nos vamos a callar y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en medio de las hostilidades incluso, sino básicamente contra la gente, contra la sociedad, que no va a recibir información oportuna y veraz como debiera para tomar todos los días decisiones en su vida sobre la base de esta información que recibe. Así que el daño es a la sociedad, no tanto a los periodistas, que, como repito, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Solamente para terminar, decir que efectivamente el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, nos visitó el 16 al 20 de mayo último. Estuvimos junto con el decano nacional Ricardo Burgos, nuestro decano de Lima, Luis Tipacti,
en un desayuno de trabajo, le hicimos una exposición desde el gremio más importante de los periodistas del Estado de la libertad de prensa que nosotros creemos. Él nos comentó que en un plazo razonable, él calculaba 2 meses, iba a presentar un informe completo y que antes iba a presentar un informe preliminar. Bueno, estamos 5 de octubre, 4 meses después, y hasta ahora no tenemos el informe. Se ha publicado un informe preliminar el 2 de junio del año 2022, unas 25 páginas que me he tomado el trabajo de leerlas completamente y no he encontrado ninguna de los comentarios o de la información que como el principal gremio periodístico del país le hicimos al señor Vaca. Esperamos realmente que en su informe final tome en cuenta la serie de denuncias y de cifras que le hemos aportado con base, obviamente, a información fáctica, porque sí, necesitamos que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pueda hacer un diagnóstico real de lo que pasa con el periodismo peruano. No solamente con algunos periodistas que tienen cierto signo ideológico, sino en general con toda la prensa peruana. Nosotros podemos coincidir o discrepar con algunos colegas, pero en lo que creo que debemos estar unidos es que la pluralidad editorial y la libertad de prensa tenemos que defenderla porque es así como vamos a defender nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, Carlos Paredes, por esta brillante exposición y sobre todo por esta defensa que se tiene que hacer al periodismo. Efectivamente, la ciudadanía es la que es más afectada porque los periodistas que son independientes, los comunicadores sociales, que no van a retroceder porque la búsqueda de la verdad es lo más importante. Ejercer el periodismo de una manera transparente, libre, es yo creo que la mayor satisfacción que puede tener un periodista o un comunicador social. Es importante que entendamos que gracias al periodismo en esta época, y lo repito, también en la mañana lo dije en esta disertación sobre la seguridad del periodismo en el marco de los derechos humanos, seguridad del periodismo no existe. Y lo que viene a ser el marco de sus derechos humanos, pues estamos viendo que no se respeta. Los derechos humanos conllevan una serie de derechos, como la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de trabajo, y mientras tú estás coaccionando, amedrentando a un periodista, un comunicador social solamente porque transmite la información y que lo amedrentes con llevarlo al Poder Judicial mediante una querella o en todo caso la Comisión de Ética, como me ha mandado a mí al Colegio de Abogados de Lima, solo por transparentar la verdad en un programa periodístico que yo también tengo, ¿no? Hace 3 años en Onda Digital Televisión, en fin. Pero bien, vamos a hablar en este momento con el periodista César Rojas Vidarte. Él es muy conocido también, él es periodista del diario Expreso. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los amigos del colegio, a toda la audiencia y acá, doctora, para responder sus interrogantes. Usted me dice. Sí, César, queremos consultarte. Esta noche nos hemos reunido para hablar sobre la libertad de prensa y expresión. ¿Están en peligro? ¿Tú consideras como periodista de investigación que te encuentras actualmente en peligro al estar con un proceso, por una querella durante bastante tiempo y que hasta ahora te tiene pues prácticamente mortificado en tu trabajo, me imagino? ¿Se me escucha bien, doctora? Sí, perfecto, te escuchamos. El caso mío es un caso bien interesante. Yo durante mis más de 20, casi 25 años como periodista, nunca me han querellado. Lo cual habla, pues no es por hacerme un autobombo de la seriedad de mi trabajo. A veces me puede equivocar, pero nunca para motivar una querella. A mí me denunció una congresista que gestionó los peajes de Odebrecht. No puedo decir su nombre justamente porque el Poder Judicial me ha impedido que mencione el nombre de la ex congresista. Me denuncia por acoso. Yo hacía comentarios irónicos sobre ella en mis redes sociales personales y trabajaba en esa época para el portal Manifiesto. Y varias veces en este portal hay un grupo de políticos que se creían intocables, que después ya salió que ellos habían trabajado
tal vez no delictivamente, pero sí habían gestionado obras corruptas de Odebrecht. Entonces, nosotros le parábamos sacando en cara, revelando cosas, una ideología cercana al terrorismo por momentos, y se lo revelábamos según sus acciones. Parece que esto a esta persona no le gustó y a la gente que está detrás de ella, y un día que apareció una foto de ella en un sitio público, inventaron que yo la había perseguido para tomarle esa foto. Y en base a eso hicieron un reportaje, una gente financiada por el delincuente José Graña Miro Quesada, y lograron que la fiscalía, que en ese momento estaba de cierta manera manejada por Martín Vizcarra, y abrieron un proceso de acoso en mi contra. Y conforme avanzó el proceso, se probó que yo no había ido a ese sitio donde le habían tomado la foto, que yo no había tomado la foto. Se comprobó que cuando a esta congresista, ex congresista, yo la entrevistaba, nunca hubo un problema entre nosotros, más allá de algunos roces que hay con todos los políticos, porque a los políticos pues no les gusta a veces que uno lo desmascare. ¿Ya? Pero nunca hubo un roce más allá del tema profesional, porque la relación periodista-político muchas veces es tensa. Y se probó eso, pero al final, cuando ya la jueza que había llevado todo el caso ya sabía lo que había pasado, me cambian de jueza. Me pusieron a la jueza, ¿cómo se llama esta señora? Ruth Guainate. La señora Ruth Guainate había sido parte del equipo Lavajato en el año 2019. Y yo de ese año estoy trabajando en Expreso, como creo que la gran mayoría sabe, en Expreso criticaba muy fuertemente al equipo Lavajato por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ¿no? O sea, la gente que gestionó Odebrecht me denuncia, se contrata a un abogado que trabajó para Odebrecht y me ponen a una jueza que era parte del equipo que dio el acuerdo de colaboración para Odebrecht. Y esta señora Guainate nunca había sido jueza en su vida. La pusieron ahí, se le ocurrió condenar. El tema ahora está en apelación, pero es un tema interesante, doctora, que no solamente nos querellan, nos buscan cualquier otra cosita jalada de los pelos para empapelarnos. Por ejemplo, a Beto Ortiz lo empapelaron por sedición. O sea, era un golpista, era pues, un Velasco Alvarado, un Antauro Mala, según la gente ligada al gobierno que lo denuncia por sedición. Tengo entendido que ya le archivaron ese caso, pero vemos, o sea, si no nos pueden probar una mentira, nos jalan el hilo por otro lado. A mí me pusieron acoso, o sea, hay mujeres que verdaderamente son acosadas, que no pueden vivir, no solamente con su pareja, en su trabajo, por la calle. Y con estas mujeres, ahí la fiscalía, el Poder Judicial va lento, se demora, incluso ellas no solo las acosan, las agreden directamente, física, psicológicamente. Entonces, yo ahí me di mucha cuenta de cómo esta nueva técnica, ¿no? O sea, ya no solo te querello, sino voy por otro lado. E incluso, como decía Carlos, a Claudia Toro de Willac, ahora que está en PBO, le pusieron una querella en un juzgado lejano, y ella se enteró de la querella cuando ya le notifican que ya la iban a archivar y que, no, le notifican que estaban apelando el archivo. Y ella en un programa con Fernanda Altuve denuncia esto y lamentablemente detrás del abogado que estaba apelando para que ellos lo sentencien por querella era un abogado del Instituto de Defensa Legal, de esta ONG IDL, que supuestamente ellos son los primeros en pedir que se despenalicen los delitos de prensa. Incluso el señor Gustavo Gorriti, él ha querellado a la periodista Jenny Zúñiga, porque Jenny Zúñiga es un libro donde habla pues, de que él estuvo cercano a Toledo, tanto como ella, pues, trabajaron como periodistas para Toledo, y que después él ya se decantó por las ONG que reciben dinero, que no pagan impuestos, y en base a eso, el señor Gorriti, un periodista, querellando a otro periodista. ¿Se imaginan eso? O sea, cuando entre periodistas nos conocemos, en todo caso, tenemos problemas. Si tenemos un problema con otro periodista, llamamos a un colega. Yo incluso alguna vez lo llamé a Carlos, tengo un problema con este colega, pásame su teléfono, yo converso con él, le aclaro el tema y se acabó. Pero estamos llegando a este punto. Pero ahora, pues, retomando lo del actual gobierno. El actual gobierno
bien ha recordado Carlos, el tema de esta chica Tiffany Picchiani, la colega que la maltrató, la seguridad del Palacio, y ella como se quejó, no le renovaron el contrato. No solo ha habido este tema, no solo que ella, son agresiones físicas. Las chicas la agarran, la mueven, la jalan. O sea, yo quisiera saber si a ese policía que hizo eso, le gustaría que hagan eso con alguna familiar suya. Y lo peor fue la impunidad, lo blindaron. Nunca se supo el nombre del policía, como estaba con mascarilla, nadie lo reconoció bien. Había un coronel ahí de jefe que, bueno, le dio vueltas al tema y ahí lo dejó. Pero para retomar este tema de cómo el gobierno es así, incluso Marcial Vilela, en la campaña, ustedes lo conocen, es este reportero bajito, pero bien guerrero de Willax, él se lo encuentra al entonces candidato Pedro Castillo por mesa redonda, y Pedro Castillo iba con 4 o 5 personas que lo rodeaban, lo acompañaban, pero eran más altos y fornidos que Marcial. Y a Marcial, por ponerle el micro, lo agarraron, lo jalonearon, lo empujaron, casi se caen. A Stephanie Medina de América TV, de Canal 4, le dieron una patada en la espalda, en Ayacucho, cuando cubría a Pedro Castillo. ¿Y dónde está la fiscalía, dónde está la policía que no le ha identificado a ese señor? Hace unas semanas, a Karina Aliaga, que trabajaba en la TV, creo que ahora también está en Willax, ella justamente, como decía Carlos, cubría cerca de Palacio, que Pedro Castillo iba a fiscalía, y Karina está caminando, y detrás de ella hay como 6, 7 policías, a 1 metro o 2 metros detrás de ella, y un hombre atraviesa ese cordón policial, va donde ella y la empuja. Y los policías viendo que la han empujado 2 veces. Los policías viendo que le empuja, la primera vez nadie hace nada, la segunda ya un policía avanzó y se puso en medio. Pero señores, no solo es una periodista, es una mujer, viene un hombre y le empuja. Ahí no me pongo en medio. Y cualquier policía o cualquier caballero lo agarra, puede la solapa al señor, oye, ¿qué te pasa? Vamos a la comisaría. Directamente. Entonces, lamentablemente, no solo están actuando judicialmente, sino físicamente. Cualquier día, Dios no quiera, a un colega le van a romper un hueso, Dios no quiera algo peor, y lamentablemente muchos policías están permitiendo eso. No sé si habrá una directiva de arriba, algo así. Ya. Ahora, el trabajo de periodista siempre es difícil, siempre tiene presiones, eso es normal hasta que nos querellen. A mí me decía un amigo, oye, ¿tú nunca has tenido una querella? No, pero todo periodista en algún momento tiene una querella que, bueno, te archivan, no va a haber, pero tienes una querella, nunca he tenido. Entonces, pero es lógico eso, que nos querellen de vez en cuando, porque alguien pues se puede haber sentido ofendido, pero como ha leído esta estadística del comercio, Carlos, o sea, ya es sistemática la querella, y a veces te querellan y tú ni siquiera te enteras que te ha querellado. Ese tema es muy, muy difícil de ver. Y incluso hace poco he sacado una nota, hemos sacado con la nota del Expreso, hemos juntado querellas que le pusieron a Vladimir Cerrón, que le pusieron a Raúl Labarte, un joven economista que también estuvo trabajando de periodista en un portal, y Daniel Llovera, que ahora está en Epicentro. Vladimir Cerrón había dicho que el exministro de Salud, Óscar Ugarte, era culpable de muchas muertes por el COVID, por este tema de que antes se pedía un oxígeno con diferente graduación, y Raúl Labarte había informado de los nexos que tenía una candidata de Juntos por el Perú con elementos cercanos al terrorismo. Incluso hay una foto de ella con un excarcelado de la MRTA, y ella lo quería. Y Daniel Llovera tenía una querella con el sodalicio, ¿no? Que no es exactamente el gobierno, pero bueno. El tema es que es casi el mismo fundamento por el cual le archivan a Cerrón, por el cual le archivan a los demás. Habló sobre un tema público, de esfera pública, que se presta a la crítica pública. Y a veces, no, usted como doctor, usted sabe que no es lo mismo una investigación, una acusación o una sentencia, pero hay gente, la mayoría de gente no lo entiende. Entonces, a veces algún periodista se puede equivocar en algún detalle,
pero no es con un ánimo de dañar a este señor ni nada. Entonces, eso lo entiende incluso la Corte Interamericana. Justo en mi apelación he puesto varios de estos casos, que las figuras públicas, la crítica pública tiene un ambiente diferente de protección. O sea, recordemos nomás al presidente Castillo, a Keiko Fujimori, a Vizcarra, a Manuel Merino. O sea, les han dicho asesinos, delincuentes, todo, pero ellos, como son gente de la esfera pública y poderosa, no están querellando a cada rato. El señor Pedro Castillo, o sea, usted entra a las redes sociales, ¿cuánta gente le dice a Pedro Castillo delincuente? O sea, al día le dicen 10.000 personas. ¿Va a meter 10.000 querellas? No, pero el gobierno se va donde el periodista. ¿Por qué? Porque el periodista no le dice usted es un delincuente, usted es un ratero. El periodista revela documentos, revela información, videos. Eso es lo que ellos no quieren pasar. El señor Pedro Castillo, ¿se acuerdan cuando iba a Zarratea, se ponía la gorrita, se escondía y entraba así? Esa es una actitud propia de un delincuente. Yo no puedo decir que es un delincuente, pero actuaba como un delincuente. Entonces, eso es lo que no quieren que se explique, eso es lo que no quieren que la gente sepa. No quieren que la gente esté informada de las cochinadas que hacen. Disculpe que use esa palabra, doctora, pero menos no son. Bien, César, te agradecemos esta participación importantísima porque es un testimonio. Efectivamente, los periodistas y los comunicadores sociales no podemos ser amedrentados. La mordaza no es el equivalente a lo que viene a ser la libertad y los derechos constitucionales. Y es por ello que hemos invitado esta noche al destacado jurista, conferencista nacional e internacional, el doctor Joseph Campos. Pero antes te agradezco, César, y seguimos acá. Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por invitarme a este evento importante. Te cuento que mis primeros trabajos en el ámbito constitucional fue al lado de Alberto Borea y defendiendo a periodistas en problemas en la época de Fujimori. Éramos abogados de caretas, así que mi proximidad emocional y el afecto con la actividad periodística es casi contemporánea a mi formación inicial como abogado. A tu disposición. Muchas gracias. Te invitamos porque sabemos de esta gran formación que tienes y sobre todo la defensa de los derechos constitucionales. Eres un abogado muy reconocido en el ámbito constitucional. La libertad de prensa y expresión están en peligro. ¿Qué tan importante es la defensa de estos derechos? Bueno, creo que en primer lugar no es algo por indagar mucho para concluir simple y llanamente que efectivamente la libertad de expresión, de información, que son distintos a pesar que tienen una conexión íntima, tienen una resistencia a este gobierno de perfil autoritario, ¿no? Ciertamente lo que distingue a las democracias de los proyectos autoritarios es la cultura del secreto, que es propio de los proyectos autoritarios, versus la transparencia y el acceso a la información de las democracias. No solamente los estados constitucionales, sino la dimensión convencional del derecho ha reivindicado el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información como el soporte fundamental de las democracias. La libre circulación de las ideas, el acceso a la información pública, precisamente como el primer elemento de control del poder, que es la forma como se aseguran los derechos, encuentran en la libertad de expresión e información elementos centrales. Ciertamente hemos encontrado que este presidente, que probablemente tiene una formación ideológica autoritaria, le haya siempre molestado la posibilidad de que lo supervisen. Cuando una persona no tiene una dimensión democrática de lo que es el poder que nosotros le prestamos a los presidentes cada 5 años, ¿no? Porque le prestamos, se lo damos, ¿no? Se lo encargamos, no se lo regalamos. Entonces, encuentra definitivamente en la posibilidad de la actividad periodística un primer elemento de control
que sirve y que cuando no se comprende eso, sino cuando se entiende una lectura regia del poder y se cree que tiene el poder propio de un rey absolutista del siglo XVIII, XVII, entonces le molesta a la prensa. Y creo que lo que hemos visto es, por cierto, durante todo este tiempo, primero, creer que puede instalar una cultura del secreto en el manejo del poder. Este tema de Zarratea, este tema de diversos escenarios, incluso el condenarnos a un estado de emergencia sin razón, ¿no? O sin razón aparente, o por lo menos sin efectos, que ya debería, si es que no ocurre nada con los estados de emergencia, por ejemplo, con cargo que me voy a referir al del 5 de abril, si no ocurre nada con lo que se está haciendo en clave de estado de emergencia, evidentemente lo que correspondería es mejorar la normalidad constitucional, invertir en desarrollar mecanismos para enfrentar la delincuencia, pero ya retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, porque lo importante es comprender que la función de control de la seguridad ciudadana encuentra un riesgo de doble dimensión cada vez que tú pones a las Fuerzas Armadas. Y no lo dice Joseph Campos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una emblemática sentencia contra Ecuador, donde establece con claridad que, por ejemplo, que las fuerzas militares tienen una formación distinta a las policiales, ¿no? Pero simultáneamente la presencia militar tiene un efecto inhibidor para el ejercicio de libertades, ¿no? Por ejemplo, nosotros hasta ahora no sabemos, y eso es una tarea del periodista, si existe un documento que el 5 de abril haya justificado esa orden de que nos confinamos. Miren, cada vez que se declara un estado de emergencia, hay dos situaciones que es importante distinguir. Primero es el momento en que el Estado constitucional, a través del gobierno, dice no puedo hacer algo con lo que tengo, no puedo hacerlo, ¿no? Es una renuncia, es una claudicación, y tengo que hacer algo excepcional y afectar derechos. Esas dos situaciones son fundamentales. Lo que no sabemos los peruanos es cuál es el fundamento de orden técnico que está soportando estos estados de emergencia. Entonces, cuando tú tienes un talante autoritario, el que uno quiera conocer ese tipo de cosas a través de la prensa es molesto. Es molesto. Un presidente que no da cuenta que finalmente es a través de una entrevista con un presidente, con un periodista, al que no le permite hacerle preguntas, al que no socializa, que le da como si fuera un regalo, un premio, unos minutos para hacerle preguntas, en realidad define claramente un tema autoritario. Los periodistas están premunidos de una garantía que es bastante particular, que a su vez establece una responsabilidad que sustancialmente la maneja él mismo. Primero, él no está obligado a decir la verdad, aun cuando la fuente de su poder de acceso a la información se funde en eso. O sea, el periodista cuando hace investigación ejercita, entre otros derechos, la búsqueda de la verdad. Pero él no está obligado a decir la verdad. Él está obligado a decir algo que parezca verdad, que ese es el fundamento, ¿no? La libertad de información, a diferencia de la libertad de expresión, tiene un deber efectivamente de no dar información falsa, pero él sí puede dar una información que parece verdadera. ¿Y esto por qué? Porque esto lo dice Stuart Mill desde el siglo XVIII, ¿no? Cuando él establece claramente que exigir que sea la difusión de verdades en realidad limitaría demasiado la libre circulación de las ideas. Entonces, el periodista tiene la posibilidad de ejercitar con libertad, premunir una responsabilidad de que es contrastar fuentes, hacer investigación, de tener conciencia que no puede decir información falsa. La información falsa no está protegida. En la libertad de expresión, la expresión sola puede ser verdadera o falsa y eventualmente eso tiene una protección diferente. El periodista ejerce una labor informativa que lo obliga a establecer un ejercicio de ponderación y de evaluación de la información que va a difundir. Pero insisto, no está obligado a decir la verdad, es aquello que le parezca. Establece entre sus deberes también, entre sus derechos, establecer la pregunta incómoda, porque lo que él hace es precisamente establecer, sobre la base de la actividad, el ejercicio periodístico, la posibilidad de establecer una situación hipotética que le importa al Estado por encima del gobierno y por encima de cualquier otra persona de manera individual. Entonces, su ejercicio se complementa con garantías
que le permiten acceder y no tener responsabilidad por la información que recibe y que eventualmente difunde. Por cierto, se hace responsable de una información falsa, por cierto, pero por fuera de eso, él tiene ese derecho y ese deber. Entonces, lo que no puede hacer, como también ocurre con la libertad de expresión, es una información de incitación al odio, de afectar el derecho al honor. La libertad de información es un derecho bien interesante, porque siempre entra en contacto y conflicto con otros derechos, ¿no? La intimidad, el honor, en fin, derechos que eventualmente pues tendrán que ser sopesados. Que entre en conflicto no significa que está prohibido. Lo que siempre se va a establecer es una ponderación a favor de la libertad de información y de expresión, de qué manera eso puede constituir un ejercicio válido, ¿no? Entonces, yo ciertamente me entrené, como lo estaba diciendo al inicio, en un contexto bien difícil para el periodista, ¿no? Porque claro, hoy tenemos a un autoritario que es hosco, que hace la tonta agresión. En los 90 la agresión era más violenta, pero más sofisticada, pero que ciertamente tiene en común que es que le molesta al poder la actividad periodística. Y por eso es tan importante defenderla, ¿no? En los Estados Unidos, desde sentencias emblemáticas, como por ejemplo en la época de la guerra de Vietnam, cuando al New York Times se le quiso prohibir la posibilidad de difundir algunas ideas que no eran realistas respecto a lo que ocurría en la guerra, eso fue definido por la Corte Suprema, no sé si fue la de Vietnam, la guerra de Corea, la de Vietnam, creo, si no me equivoco. Y eso fue determinante porque la Corte Suprema estableció, vamos a utilizar la analogía para que se entienda que tendría que ocurrir una absoluta catástrofe para que se pudiera justificar una intervención en la libertad de expresión, libertad de información. Si no ocurre absoluta catástrofe, no se puede. Es un pilar de la democracia el ejercicio de la actividad periodística. Entonces, me solidarizo con los periodistas de aquí y de cualquier vertiente ideológica, porque creo que eso es importante también destacar, ¿no? Los estados democráticos son plurales porque la pluralidad es la expresión política del principio jurídico de igualdad. Entonces, en los estados constitucionales tiene espacio el que tiene un sesgo ideológico más social, más un social cristiano, un socialista, un liberal, un conservador. Todos tienen espacio en los estados constitucionales. De tal manera que a veces cuando queremos uniformizar opiniones, generamos actitudes discriminadoras. Y eso debe ser no solamente una tarea, no debe ser un rechazo que no debe ser solo una tarea del periodista, del abogado en general, sino de todos. Porque cuando uno encuentra aquí, yo no tengo claro, porque disculpen que me haya demorado a incorporarme, pero cuando uno encuentra un espacio donde la gente quiere que hable de una sola manera, pues entonces que busque su club, ¿no? Y ponga su camiseta bien clara para que efectivamente se sienta. Pero si quiere participar de una sociedad democrática, en las sociedades democráticas están todos. Entonces, el periodismo objetivo, plenamente objetivo, no existe. Eso me hace recordar a Humberto Eco y un librito maravilloso que es obligatorio leer, lo que se llama El número 0, ¿no? No existe, pues, la plena objetividad. Lo importante es comprender que tampoco es deseable que sea así. Nosotros somos humanos, nosotros tenemos una historia que nos define de muchas maneras, entre ellas en nuestra forma de pensar y aproximar. Entonces, la convivencia democrática va a fortalecerse en la medida
en que las ideas circulen libremente y la información de igual manera. No importa el sesgo, pero si es que detrás de esa información se ha hecho un mínimo ejercicio de contrastación, esa información es válida, ¿no? Esa información es válida. Eso es en la primera parte, libertad de expresión y libertad de información. Después también es importante rescatar que una herramienta sustancial para el periodismo es el ejercicio de otro derecho, que además también resulta siempre bien maltratado. Sobre todo, clarísimamente, recordemos en la época de los 90, cuando después que cayó el régimen de Fujimori, absolutamente aparecieron miles de decretos supremos que, invocando la seguridad nacional, se establecieron. Bueno, quizás no aparezcan los mismos problemas ahora, no por no querer, sino porque creo que no se comprende, no se sabe. Este gobierno, de verdad que yo soy de los que participan que su principal problema es incompetencia. Me hago acordar a los amigos argentinos cuando hablan de Perón, de los peronistas, que dicen que no son ni buenos ni malos, sino son incorregibles, ¿no? Entonces, el punto está en que eventualmente el periodista tiene en el acceso a la información una herramienta central de su trabajo que nos beneficia a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Cuando estuvimos en la experiencia del Foro Democrático en los 90, yo les comento que utilizamos una herramienta que esta Constitución del 93 le dio al país, que es el habeas data. ¿Y eso por qué? Porque normalmente lo que hacen los gobiernos autoritarios, que no necesitan ser dictatoriales para ser autoritarios, es que siempre cierran las puertas. Entonces, creo que es fundamental que los periodistas, con esto acabo, encuentren que su actividad está premunida de un desarrollo simultáneo de derechos: libertad de expresión, libertad de información, de acceso a la información pública, que corresponde, por cierto, ejercicio de derechos, también de responsabilidades. Y la construcción de una sociedad democrática encuentra en ellos, en su actividad, una principal herramienta de construcción democrática. Entonces yo celebro estos espacios de intercambio de ideas, y gracias nuevamente al decano, gracias a ti, Mercedes, y gracias a todos los amigos que nos han escuchado y por permitirme darles estas ideas mínimas que, por cierto, me pongo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseph Campos, abogado constitucionalista, muy reconocido, porque bien lo ha indicado acerca de que el periodismo, la libertad de expresión, por supuesto, es la columna vertebral de la democracia. Yo creo que sí podemos sintetizar todo lo que está ocurriendo actualmente con estas querellas presentadas contra periodistas de renombre como nuestros panelistas, el periodista Carlos Paredes de Willax y César Rojas, periodista del Diario Expreso, así como todos los que en ese momento están participando. Le agradecemos porque este es un tema de un diálogo abierto. El trabajo de los periodistas hoy en día en este régimen, al parecer, resulta muy incómodo, tanto de los periodistas como de los comunicadores sociales, y es por ello que el Colegio de Periodistas de Lima, a cargo del doctor Luis Tipacti Melgarejo, de su junta directiva, están iniciando esta campaña en apoyo legal a todos los periodistas y comunicadores sociales que se sienten amedrentados, que se sienten en este momento abatidos, mortificados, porque no pueden realizar, y bien lo han referido en todas estas anécdotas, los periodistas que en este momento me han antecedido y el doctor Joseph Campos, sobre este tema de la libertad de expresión. No puede ser posible que actualmente el mandatario, Pedro Castillo, no permita el acercamiento y le dé de favor, lo ha detallado Joseph Campos, las declaraciones como si es parte de, porque él es el más alto funcionario del Estado, y como funcionario del Estado se debe a la ciudadanía. Otro de los temas importantes es agradecemos ese periodismo de investigación. Gracias a ellos nosotros hemos podido, toda la ciudadanía, todo el Perú,
poder enterarnos de cómo ha sido la grave situación de las pruebas rápidas, y si nos hubiésemos confiado, no serían 200.000 fallecidos, porque ha sido el peor manejo de la pandemia en el mundo. Es una desgracia lo que ha ocurrido en la época del expresidente bien vacado Martín Vizcarra. Hubiese sido pues peor. Nosotros hemos sobrevivido en este momento. Yo recuerdo a aquellos periodistas que han fallecido durante la COVID. También recuerdo a mi productora, amiga, casi hermana, Soledad Nalbarte, productora de Onda Digital Televisión. Con ella comenzamos en Radio Programas en alguna oportunidad, y ella falleció hace un año porque no llegó a vacunarse a tiempo. Muchas personas pudieron salvarse, pero eso no ocurrió. En fin, yo creo que es una labor intensa, una labor importante, y que no podemos dejar que ocurra estos amedrentamientos constantes. Damos fin ya a esta importante conferencia, agradeciéndoles a todas las personas que han tenido a bien justamente unirse, y los invitamos también a que puedan acudir los días jueves, que estamos brindando esta asesoría legal a todos los periodistas y comunicadores en el Colegio de Periodistas de Lima, de 2:30 a 4:30 de la tarde, y por supuesto previa llamada, encantadísima de poder ayudarlos. Sí, tenemos una consulta de Raúl Sotelo Zoom. Dice: los periodistas que laboran en medios de Estado pueden cuestionar a las autoridades a través de sus redes sociales personales. ¿Qué pasa si un jefe conmina a un periodista que elimine una publicación de sus redes sociales? Bueno, esa pregunta la contestaría, no sé si la contesto yo, la contesta uno de los panelistas, no sé si quisiera abrir acá en este diálogo, doctor Tipacti. Sí, lo que pasa es que ya estamos con la hora, doctora, un poco que nos hemos excedido. Sí, lo que pasa es que sí, en este tema, lamentablemente, trabajan para el Estado, y un jefe que está defendiendo al gobierno tengan que tener cuidado, porque pueden ser el motivo de su despedida, ¿no? Sí, bueno, hay que saber manejarse, hay que saber ver cómo se hace este tipo de observaciones, ¿no? de comentarios, porque bueno, le van a buscar el más mínimo motivo para sacarlo del medio o del lugar donde trabaja. Doctora, primeramente quiero agradecerle a usted, doctora Mercedes Morecho Arias, por su participación, haber aceptado la invitación del Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima. Agradecer al doctor Joseph Gabriel Campos Torres por su gran participación. Realmente hemos quedado satisfechos con toda su información. Gracias, doctor, que nos va a servir bastante, nos va a nutrir a los periodistas, a los comunicadores que hemos podido observar en forma muy cuidadosa sobre el despliegue, lo que el doctor Campos Torres nos ha manifestado. También agradecer al colega Carlos Paredes y a César Rojas, son periodistas de investigación de Willax y César Rojas del Diario Expreso. Carlos Paredes es presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de aquí del Colegio de Periodistas de Lima, y siempre un colega que está permanentemente apoyando a las actividades que realizamos. Hoy en la mañana hemos tenido una reunión con la Organización de Estados Americanos sobre el tema de la libertad de prensa, y también con de las Naciones Unidas, y hemos manifestado nuestro rechazo a este tipo de atropellos que viene haciendo el gobierno contra la prensa. Asimismo, le hemos exigido al representante, el relator de la Comisión Especial de la Libertad de Prensa de la OEA, a que se manifiesten, hagan un pronunciamiento de acuerdo a lo que nosotros le hemos informado de todo el acontecer que viene ocurriendo aquí en el país en contra de los periodistas y de los comunicadores. Bueno, yo les agradezco a todos nuevamente
muy agradecidos por su participación, a todos los colegas que nos han observado, también igualmente, y solamente les decimos que el Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima se encuentra abocado a preparar bastantes temas de importancia. Estén atentos y ya a la próxima semana, el día 11, el 12 de este mes, seguiremos con más charlas. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima, muy agradecido por su participación.